Tanto tú como yo, hay ciertos parásitos que tenemos. Todos. Fui al baño, no me limpié bien, tengo las manos porque tengo lombrices. Con lombrices yo pongo las manos aquí y aquí se quedan las lombrices por días, ¿eh? Todos los días estamos ingiriendo microorganismos por la boca. Estos parásitos, al morir, liberan toxinas. Estas toxinas muchas veces no se eliminan correctamente y pasan al torrente sanguíneo. Puede tener más riesgo de efectos secundarios, eczemas, brotes de urticaria, insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza, fatiga, diarrea alternada con estreñimiento, hinchazón abdominal. Por eso es tan importante hacer un buen proceso también de preparación. Doctora Gabriela Pocovi, nutricionista, doctora en medicina y experta en microbiota, lleva años ayudando a miles de personas a sanar el intestino y superar enfermedades. Ella misma venció parásitos, cándida, SIBO y enfermedades autoinmunes que le dijeron que era para siempre. Hoy es una de las divulgadoras más influyentes en medicina integrativa. Si hablamos de una dieta antiparasitaria, tendríamos que evitar por completo. Sí. ¿Cuáles para ti serían como los alimentos que los parásitos odian? Vale, generalmente mucho las... Si todos los días lo añadimos a la comida, también estamos ingiriendo estas sustancias antimicrobianas que no le gustan a los parásitos. Si hablamos de los antiparasitantes más naturales, había escuchado sobre la... Es uno, de hecho, de los que más usamos. Tiene efecto antiparasitario muy potente. Dicen que los parásitos vienen cuando hay un terreno tóxico, físico y emocional. Sobre todo cuando estamos en entornos de abuso, donde no sabemos poner límites, relaciones tóxicas, ¿no? Personas que se reinfectan son personas que están generalmente en un periodo de conflictividad. 4 cosas que en esa dieta que hay que quitar definitivamente. Tu abuela lo hacía, la abuela de tu abuela también. Ellas sabían que cada cierto tiempo había que limpiar nuestro sistema y nos daban pues semillas de calabaza, ajo molido, en fin, diferentes remedios naturales para lo que se llama purgar el cuerpo. Lo hacíamos durante mucho tiempo, pero de repente las nuevas generaciones lo dejamos de hacer, lo olvidamos, como si eso ya no fuera un tema de conversación principal. Pero aquí viene lo incómodo, porque la ciencia moderna hoy en día ya respalda muchas de las plantas que antiguamente se utilizaban para desparasitar el cuerpo. Hoy vuelve con nosotros la doctora Gabriela Pocovi para hablarnos de este maravilloso mundo de los parásitos y vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Vamos a explicar un protocolo desde la medicina integrativa para tratar los parásitos, una dieta específica para acompañar este protocolo y vamos a poner cara entre lo que sí y lo que no, lo que se dice por ahí y lo que realmente tiene evidencia científica. Así que prepárate porque estoy segura que vas a aprender muchísimo y antes de arrancar, déjame en los comentarios cuál era ese remedio casero que utilizaba tu abuela y que les daba a todos en la casa sin preguntar, ¿no? ¿Qué te daba? ¿Qué te daba? ¿Qué era ese tratamiento o remedio natural que usaba pues con esa sabiduría milenaria las personas que nos han antecedido? Porque seguramente ahí hay muchas claves y muchas pautas que hoy vas a entender. Así que te leo en los comentarios y con eso arrancamos. Bienvenida, Gabriela, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Marian, por la invitación. Bueno, encantada de estar aquí. Es un temazo del tema de los parásitos que de hecho hoy en día está volviendo, ¿no? a tenerse en cuenta porque por mucho tiempo los parásitos han sido los grandes olvidados de la película. Y creo que, bueno, pues es momento de retomarlo. Y me parece interesante esto, ¿no? O sea, yo no sé si esto se está convirtiendo en moda o qué, pero ¿por qué está volviendo nuevamente? Volvemos a hablar sobre parásitos cuando hace poquísimo lo entendíamos como si fuera una superstición de pueblo, ¿no? Que ya eso antiguamente se hacía, ya no tiene sentido, pero hoy en día está volviendo nuevamente el interés. Claro, en mi caso yo por mis raíces lo escuchaba, que yo nací en Latinoamérica, ¿no? En Venezuela, lo escuchaba mucho de mis abuelas, se hacían purgas, como bien has dicho, ¿no? Claro. No sé si tú también lo has escuchado seguramente, en la infancia se hacían purgas anuales, porque era de hecho nos desparasitaban también por protocolo a veces en los colegios, era obligatorio, porque es cierto que en los países tropicales, los países con más calor, más humedad, pues hay más abundancia de parásitos en el entorno. Curiosamente, cuando yo me vine a España en el 2015, ¿no? Que esta también es la tierra de mis ancestros, mi abuelo nació aquí, me vine en el 2015 a estudiar inmunología, un máster en la Universidad de Granada, me acuerdo, en una clase de inmunología, decirme un profesor,
Bueno, los parásitos no los vamos a ver porque aquí no existen. Esos son cosas de como países subdesarrollados, de tercer ¿no? mundo, ¿no? Sí. Aquí no existen los parásitos, aquí en España esto no lo vemos y esto no existe. Y yo me quedé como, bueno, me lo creí, pero no me lo creí. Luego, eso fue en el 2015. Es cierto que la cosa ha cambiado y en los últimos años estamos viendo un repunte de enfermedades infecciosas, de parasitosis, en los países también aparentemente desarrollados, con una higiene óptima, no tropicales, países, por ejemplo, como España u otros países, en mucha mayor cantidad, o sea, es decir, cada vez más personas parasitadas. No te sé decir la razón por qué, ¿vale? Creo que hay una mezcla entre más búsquedas, es decir, más diagnóstico. Tenemos también actualmente pruebas más eficaces para poder investigar las parasitosis en los pacientes, pruebas más específicas y pruebas con menos falsos negativos, como digo yo, ¿no? Porque una prueba de heces a veces no es efectiva, hay que hacer pruebas más específicas, que si quieres lo hablamos luego. También creo que se suma el factor de resiliencia microbiana, es decir, hoy en día tenemos microbiotas cada vez menos diversas, cada vez más pobres, cada vez con más desequilibrios, con más tendencia a SIBO, a cándida, y también el desorden de la microbiota y tener una baja inmunidad aumenta el riesgo de parasitosis. Entonces puede ser que también esta baja inmunidad favorezca que nos parasitemos, ¿no? También están los cambios de alimentación, de estilo de vida, que no los podemos negar, ¿no? Que llevamos una alimentación muchas veces muy proinflamatoria, ritmos de vida inadecuados, y también la carga tóxica. O sea, se ha visto que los tóxicos ambientales se empeoran el terreno intestinal, inclusive que algunos parásitos aprovechan este terreno tóxico para proliferar con más facilidad. Wow. Entonces, esto puede hacer que puede ser una razón para que haya más parasitosis. También hay otra cosa y tiene que ver con pues, los viajes, los flujos migratorios. Hoy en día todo el mundo se pilla un viaje a Bali, ¿no? Me voy a pasar una temporada en Colombia, en Latinoamérica, ¿no? Y es cierto que nuestras microbiotas tienen un componente genético y generacional, es decir, una parte de la microbiota la heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Y seguramente las personas que pues, son latinas pues, tienen un microbioma diferente al asiático y diferente también al caucásico. Cuando vamos cambiando de un país a otro, nuestra microbiota también va adquiriendo microorganismos que no son propios nuestros. Y a lo mejor, esto es una hipótesis, están más preparados para soportar los parásitos las personas que están en estos países más subdesarrollados, porque tienen más diversidad, porque a lo mejor pues de generación en generación han desarrollado más resiliencia, ¿sí? Entonces, hoy en día también tenemos más inmigración, es cierto, más gente que viene de otros países a vivir en otros países y tenemos más viajes, ¿no? Entonces, también todo esto puede aumentar un poco el flujo también de microorganismos, no solamente el flujo de personas, ¿no? Son hipótesis. Es interesante, ¿no? Y habría que pensar en todo. No creo que haya solamente una razón, sino una diversidad de factores que hacen que, pues ahora sí que nuestras microbiotas sean incluso más diversas. ¿La diversidad es bueno? ¿La diversidad de microbiota es bueno? Es uno de los indicadores que utilizamos para medir la calidad de una microbiota, pero no es lo único. Okay. Lo más importante no es solamente la diversidad, es decir, cuántos microorganismos tengo, sino el equilibrio de esos microorganismos entre sí. ¿Sí? Entonces, es uno de los factores. Pero sí que es cierto que una microbiota menos diversa, es decir, más arrasada por antibióticos, por cloro, por tóxicos ambientales, porque pues, afectan nuestro equilibrio y la diversidad, pues aumenta el riesgo de infecciones, de enfermedades, etc. Okay. Bueno, ahora profundizaremos más en este tema. Solemos pensar que los parásitos tienen mucho que ver con síntomas pues como la diarrea o dolor de la barriga, pero, o sea, investigaciones demuestran que va mucho más profundo incluso y con situaciones o síntomas que menos pensamos, ¿no? Y aquí me gustaría también tu perspectiva. Es verdad que hay un doble riesgo de ansiedad, depresión e incluso de enfermedades autoinmunes cuando hay exceso de parásitos o de algunos parásitos. Sí, hay algo curioso en el tema de los parásitos y es que sí, si bien los síntomas principales suelen ser digestivos, sí, estoy hablando de diarrea alternada con estreñimiento o estreñimiento, porque algunos parásitos pueden cursar con estreñimiento, no con diarrea, ¿sí? También puede haber hinchazón abdominal, también puede haber tendencia al bruxismo, a crujir los dientes, también puede haber, algunos generan picor
en la zona del ano, ¿vale? Que te pica el culete, literalmente, le pasa mucho a los niños, porque son sobre todo los oxiuros, las típicas lombrices, que dan mucho picor en el culito, ¿vale? Pueden generar desequilibrios intestinales, o sea, síntomas digestivos, pero hay muchas personas que no manifiestan los síntomas a nivel digestivo, como tú bien estás diciendo. Y hay otras personas que manifiestan los síntomas también en otros receptores del cuerpo, porque los parásitos aumentan una molécula que se llama histamina. No sé si la has escuchado hablar, pero es una molécula inflamatoria relacionada con, sobre todo, los síntomas de dolor y de alergias. Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, sobre todo los niños, hacen muchos eczemas en la piel, hacen muchas dermatitis también cuando hay parasitosis. También hay personas que hacen alergias, es decir, rinitis alérgica, mucosidad o levantarse como congestionado en la nariz. También generan a veces dolor muscular, dolor de cabeza. Es decir, los síntomas pueden ser también un poco más extraintestinales, ¿no? O fuera del intestino. Y generalmente con una buena anamnesis, que es una buena exploración del paciente, se pueden estudiar. También suelen subir, de hecho, hay algunos parásitos que suelen producir lo que se llama eosinofilia, es decir, un aumento de los eosinófilos en sangre. Los eosinófilos son un parámetro que podemos medir en una analítica de sangre simple, una hematología, no es ninguna prueba compleja, es una hematología de sangre donde se ven los glóbulos blancos, los linfocitos, por ejemplo, y también los eosinófilos. Y los eosinófilos pueden elevarse, o los basófilos, cuando hay parasitosis, sobre todo algunos tipos de parásitos. Y los eosinófilos se relacionan con esta respuesta, sobre todo alérgica, ¿vale? Fuerte. También puede pasar que tengas los eosinófilos altos porque tengas una alergia, simplemente sin que tengas parásitos. Lo que quiero decir es que esto no es un diagnóstico, digamos, firme de todo, pero sí son indicadores que a nosotros, como profesionales, nos permiten orientar el diagnóstico o pensar que puede haber una parasitosis, ¿no? Si hay un bruxismo, si hay un paciente inquieto, irritable, un niño sobre todo irritable, inquieto, que no duerme bien, ¿no? Que hace bruxismo, que tiene diarreitas de vez en cuando y que además tiene eosinófilos altos, o también puede ocurrir en un adulto, pues decimos, vamos a descartar parásitos, ¿vale? Ok, muy bien. Aquí es importante aclarar esto, ¿no? O sea, los parásitos, o sea, ¿cuál es la intención de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora? Erradicar los parásitos, equilibrarlos, o sea, ¿cómo deberíamos tratarlos realmente? Porque siento que cuando hablamos de estos temas existe como esa sensación de, ay, qué asco, ¿no? Ya no quiero no quiero nada de eso en mi cuerpo. Ok, eso es una realidad, o sea, ¿se puede vivir sin parásitos? Espera, antes de seguir, llevo años entrevistando a los mayores expertos en diferentes áreas: salud, emociones, relaciones, dinero, espiritualidad, propósito, y me di cuenta de que toda esa sabiduría se estaba quedando como en episodios sueltos, así que decidí juntarlo todo y unirlo con mi propia historia de transformación y escribí un libro. Se llama Vive a lo Grande y está disponible en todas las librerías de España o de manera digital en cualquier parte del mundo. Si sientes que estás sobreviviendo en tu vida y quieres empezar a vivirla de verdad, quieres empezar a construir una vida a lo grande, entonces este libro es para ti. Puedes escanear el código QR que aparecerá ahora en pantalla o ir al enlace que encontrarás debajo de este video y hacerte con él. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Eso es una realidad, o sea, ¿se puede vivir sin parásitos? A ver, todos tenemos bichos, o sea, nuestro cuerpo está lleno de bacterias, literalmente. Lo que pasa es que muchas veces le da asco a la gente porque la gente siempre se imagina un parásito como un gusano. No todos los parásitos son gusanos, algunos son microscópicos, pequeñitos, que ni siquiera se pueden ver. Hay unos que son gusanos, pero no son todos. Entonces, a veces también tenemos que quitarnos un poco ese miedo, ¿no? Claro. Porque, pues eso, no tenemos por qué verlos con asco, ¿no? Son simplemente, al final los parásitos, como bien dice su palabra, nos invaden y sí que se aprovechan de nosotros un poco, porque viven gracias a nuestros nutrientes. La mayor parte de ellos se nutren de lo que tú comes. Y la mayor parte de ellos se nutre sobre todo de los niveles altos de azúcar en sangre, los alimentos farináceos, almidones y azúcar, ¿sí? Entonces, hay muchos, sobre todo los niños, que hacen oxiuros o lombrices a repetición. Casi siempre se debe a que también la dieta no es adecuada, ¿vale? A que la dieta es deficiente de nutrientes, la inmunidad es baja, ¿vale? Y que además
pues le estamos dando a lo mejor mucha azúcar en la dieta, que a veces no es solamente darle azúcar como Dulce, tal de ¿no? masa, sino Ok. que a veces la galletica, el exceso de cereales, las papillas, o sea, muchas cosas que vamos ingiriendo que a veces no tenemos conciencia de que al final se transforma en azúcar en el organismo. Y estamos dejando de lado los alimentos altos en nutrientes, densos en nutrientes, las proteínas, las grasas, las verduras, que es lo que realmente necesita nuestro cuerpo para estar bien nutrido. Entonces, si tú llevas una alimentación correcta, no tienes por qué tener una parasitosis siempre recurrente. También hay otros factores que ¿A influyen. qué te por refieres supuesto. con parasitosis? Exceso de parásitos. Claro, mira, hay parásitos que viven en nuestra microbiota naturalmente. O sea, tanto tú como yo, hay ciertos parásitos que tenemos. Todos. O sea, y De eso toda también la vida. quiero decirlo porque es así. O sea, hay parásitos que viven contigo toda la vida y no los puedes erradicar porque tienen funciones, porque o sea, digamos que trabajan en cooperación con otros microorganismos. Entre ellos hay uno que se llama blastocitis hominis, que de hecho es muy común, porque a veces también crece en exceso y aparece en las pruebas como que está alterado. Porque el blastocitis es muy sensible al ambiente o al equilibrio intestinal. Generalmente un paciente que le sale el blastocitis elevados es un paciente que seguramente pues tiene problemas digestivos, tiene estreñimiento, tiene cándida elevada, tiene bacterias en desequilibrio que están permitiendo que el blastocitis crezca porque se aprovecha del entorno. Pero todos tenemos blastocitis homini, ¿vale? Hay otro que por ejemplo se llama Endolimax nana, que también es propio de la microbiota del ser humano, ¿vale? La Entamoeba coli también. Entonces, por ejemplo, estos 3 parásitos, por decir 3 nombres, son normales que existan en todos los seres humanos, pero que cuando crecen en exceso causan problemas de salud. No obstante, estos 3 parásitos no se deberían erradicar, farmacológicamente al menos, porque como te digo, forman parte del terreno natural del ser humano. En este caso, lo que tenemos es que revisar qué factores están llevando a ese paciente a que tenga un sobrecrecimiento de estos parásitos que son comensales. Comensales quiere decir que tienen que vivir en tu microbiota, que son propios de la microbiota del ser humano. Puede ser, por ejemplo, la baja acidez del estómago, que siempre lo comento como un factor fundamental en cualquier tipo de desequilibrio. Si tienes bajo ácido en el estómago, tienes seguramente poca producción de enzimas, y las enzimas también ayudan a controlar los parásitos, que esto es una parte importante. Sí. Si tienes estreñimiento crónico, por ejemplo, el estreñimiento también favorece a que se queden residuos también en el intestino. Que el intestino está limpiando. Claro, no detoxifiques bien, ¿sí? Tú lo has dicho muy bien al principio. Nuestras abuelas trabajaban en que nos purgáramos. Realmente la purga no era tanto una desparasitación farmacológica, era una limpieza. La limpieza favorecía que los parásitos salieran. ¿Me expliqué? Entonces, esos son los hábitos que tenemos que reconciliarnos, hábitos depurativos que nos ayuden a purgar y a mantener el ecosistema lo más limpio posible de parásitos y otros microorganismos, ¿vale? Luego hay otros parásitos que sí pueden generar problemas de salud, tanto digestivos como extradigestivos, que muchas veces sí hay que erradicar farmacológicamente. ¿Cuáles serían ellos, por ejemplo? Algunos de los más comunes, por ejemplo, la giardiasis o la giardia lamblia, que es la infección por giardia lamblia. La giardia en concreto también genera mucha permeabilidad intestinal. No sé si conoces este concepto, ¿no? Que el intestino debería estar como sellado siempre para permitir una buena absorción y separar un poco, ¿no?, lo que vamos a absorber de lo que no. Entonces la giardia lo que hace muchas veces es agujerear este intestino más y favorecer la alta permeabilidad y por tanto que se filtren sustancias tóxicas a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces la giardia realmente es un poco enemiga de un intestino pues sano y no permeable. Luego está también la amibiasis o amebiasis, ¿no?, que es la infección por la entamoeba histolítica, que pues genera mucha diarrea generalmente en los pacientes, mucha pérdida de electrolitos, de minerales, de nutrientes, y también en muchos casos pues hay que tratarla, en la mayor parte de los casos hay que tratarla, ¿vale? Luego está la infección por oxiuros, que son el Enterovirus vermicularis, que son las lombrices de los niños, ¿vale? Que suelen ser muy comunes en las primeras etapas de la vida porque se encuentran naturalmente pues en el suelo. Y hay una fase del desarrollo del niño donde todo se lo lleva a la boca. Mano, boca, y eso también forma parte del desarrollo normal
de la flora del niño y del entrenamiento inmunológico que tiene que tener, porque nosotros tenemos o sea, lo que se nos tiene que quitar de la cabeza a las madres, porque yo también soy madre y tengo una hija de 2 años y medio, es esta visión de que no quiero que mi hija se contagie de nada, porque es que eso es imposible, no puedes tener un niño burbuja, y esto también es a largo plazo mucho peor para su sistema inmunitario. El niño eventualmente se va a llevar las manos a la boca, va a tener infecciones parasitarias y va a tener lombrices, ¿vale? Ahora bien, las lombrices pueden proliferar en exceso, sobre todo si se encuentran con un terreno favorable. Una alimentación rica en azúcares favorece que las lombrices crezcan, ¿vale? Entonces, digamos que las lombrices a veces aparecen, pero no genera una clínica o una sintomatología en el niño que sea problemática. Y a veces es mejor no tratarla. Pero hay veces que sí, que el niño rechina los dientes, se pone irritable, no descansa, le pica el culito de noche y se pone muy inquieto. Y en esos casos sí hay que desparasitar, ¿vale? Entonces, y sobre todo, cuidar el ambiente a posteriori para que no nos volvamos a reinfectar constantemente. ¿A qué te refieres con cuidar el ambiente? O sea, es decir, cuidar la dieta del niño. Muy bien. ¿Vale? O sea, verificar qué es lo que está pasando en el terreno del niño para que esté favoreciendo, sobre todo si es recurrente. ¿Sí? Estos oxiuros recurrentes. Sí, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Volver a poner al niño en una burbuja, de que no toque, de que no esté en contacto. No estoy hablando con de otros sobrehigiene, niños. no, para nada. De hecho, la mayor parte de personas se obsesionan con esto, cuando realmente las lombrices intestinales, o sea, si yo fui al baño, te puedo dar un ejemplo un poco realista, ¿no? Grotesco, ¿vale? Fui al baño, no me limpié bien, tengo las manos porque tengo lombrices. Con lombrices, yo pongo las manos aquí y aquí se quedan las lombrices por días, por días, a menos que tú limpies, higienices, todo esto muy bien, ¿vale? Y en el momento en que tú pones las manos, también las tienes. Todos los días estamos ingiriendo microorganismos por la boca, y esto es una realidad. Pero esos microorganismos pasan primero por el estómago, y en el estómago tienen un pH tan ácido que en teoría deberían eliminarse. Entonces, cuando tú te estás reinfectando constantemente, no es porque te falte higiene normalmente, sobre todo si vives en países desarrollados como aquí, es porque seguramente también tienes una baja acidez del estómago, es porque seguramente también estás favoreciendo esa baja acidez, porque también si comes mucho azúcar, muchos cereales en la dieta, favoreces que haya un mal pH en el estómago. Y también estás dando un terreno favorable para que esas lombrices crezcan en tu sistema digestivo. Entonces, habría que ver cómo está pues, el terreno de esa persona, de ese niño, y ayudar a que esa infección no vuelva, no sobrehigienizando. Porque realmente la sobrehigiene no es necesaria hoy en día, cuando muchas veces lo que nos falta más bien es contacto con la naturaleza, ¿sí? Claro. Es la realidad, o sea, nos falta entrenamiento con la naturaleza, ¿no? Si estuviésemos, de hecho, en la naturaleza permanentemente, tocando la tierra, con los pies en la tierra, estuviéramos en contacto permanente con microorganismos, y los microorganismos compiten entre sí, o sea, realmente, lejos de parasitarte más, te parasitas menos. ¿Sí? Entonces realmente este tema de ser como burbujas, no. Qué fuerte. No, ¿vale? Es intentar realmente más bien recuperar el contacto con la tierra, en dejar que el entrenamiento inmunológico exista y cuidar las variables que nos van a permitir que ese sistema digestivo esté lo más sano posible. Bueno, entonces, para cerrar el tema de los síntomas, o bueno, el impacto que tiene una parasitosis en nuestro cuerpo, ¿cómo lo podríamos resumir? O sea, ¿cuál es el principal órgano afectado en todo esto? Nuestra microbiota, nuestro sistema inmune, puede alterar nuestras defensas, o sea, ¿por dónde ataca? A ver, tengamos en cuenta que existen miles y miles de especies parasitarias y que no todos actúan igual, ¿eh? O sea, yo te he hablado aquí de los principales que a lo mejor no salen en las pruebas porque son los que principalmente se miden. O sea, realmente las pruebas que utilizamos para medirlos son pruebas por PCR, casi siempre utilizamos esa es la técnica más efectiva. Si quieres, ahora profundizamos en ello. Sí, pero se suelen medir 14 parásitos como mucho, pero hay miles. O sea, te estoy hablando de que hay más de 3.000, entonces realmente no vamos a tener nunca idea, o sea, nunca vamos a estar libres de parásitos, eso segurísimo, y los que se miden generalmente son los que son más comunes y los que más causan problemas, ¿sí? Generalmente problemas digestivos, ¿vale? Pero luego también están las manifestaciones inmunitarias. Por supuesto que tú, al tener un parásito en sobrecrecimiento, va a generar eso una respuesta inflamatoria constante, ¿sí?
Antes me comentabas, ¿hay más riesgo de enfermedades autoinmunes por tener parásitos? Realmente no, ¿vale? Porque sí que es cierto que los parásitos aumentan la inflamación crónica y un cuerpo más reactivo puede estar un poco más vulnerable a enfermedades autoinmunes, pero la realidad es que el sistema inmunitario tiene muchas vías de trabajo, ¿vale? Las enfermedades autoinmunes están relacionadas con una vía del sistema inmunitario que se llama TH1, que se relaciona con ciertos linfocitos que promueven las enfermedades autoinmunes. Los parásitos promueven otra vía, que es la vía TH2, que se relaciona más bien con problemas de alergia, de atopia y de asma. Con lo cual, y de hecho estas vías compiten entre sí, cuando una está activada, generalmente la otra no. Y te morirías si te digo que hoy en día se están creando terapias para insertarte parásitos para combatir ciertas enfermedades autoinmunes. Sí. Esto es una locura. O sea que realmente lo que quiero decir con esto es que el sistema inmunitario es tremendamente complejo, que cuando que muchas veces ciertos microorganismos ayudan a controlar respuestas inflamatorias y que realmente, por supuesto, no te interesa tener un parásito para que te esté generando una respuesta inflamatoria, pero sí te interesa tener ciertos parásitos para que el sistema inmune esté en equilibrio. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, no es que vas a dejar un paciente con unas lombrices o con una diarrea que se quede allí, no, pero sí que es importante respetar de alguna forma este equilibrio, porque la respuesta inmunitaria se equilibra entre sí. De hecho, también se ha visto que algunos parásitos ayudan a controlar o a minorar algunos virus. Entonces, si yo estoy constantemente en una guerra contra los parásitos, me he encontrado madres que le han dado más de 4 o 5 veces en un año Lomper, que es el nombre comercial, pero bueno, mebendazol a sus niños para quitarle las lombrices. Esto no está bien, ¿sí? O sea, esto no está bien porque no puedo estar introduciendo un fármaco a cada rato y si estoy generando una reinfección constante tengo que ver por qué, ¿sí? Y aparte también de que pues los fármacos también tienen efectos secundarios, no podemos estar en este tipo de dinámicas, ¿sí? Qué fuerte esto. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que ese parásito, mejor dejarlo ahí? O sea, ¿cómo identifico un parásito bueno de uno malo, ¿no? Okay. Porque luego este juego se vuelve complejo, ¿no? Si sé que algunos parásitos me ayudan, pues eso, ¿no? A que yo, o que mi sistema inmune, ¿no? Se vea afectado, o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo ubico ahí? ¿Cómo ubico la línea entre lo bueno y lo malo? Claro, yo creo que lo importante es saber qué tipo de parásito es. Okay. Es decir, no es igual una giardia, una ameba en parasitosis o un enterobius, que es un oxuro en parasitosis, o pues eso, o sea, sobre todo estos parásitos que son los que más nos encontramos, o una Dientamoeba fragilis, que también nos la encontramos, que, como te digo, un blastocitis, que una ciclospora, que también es oportunista. Es decir, depende mucho del tipo de parásito, okay, del grado de infección, porque las pruebas que se utilizan normalmente, o sea, ¿cuáles son las pruebas? Toda la vida se han utilizado pruebas de heces, ¿sí? Es decir, yo me tomo una muestra de heces, la llevo al laboratorio y con un microscopio miran si hay huevos, si hay quistes, si hay larvas, ¿vale? Esta prueba tiene un montón de falsos negativos, es decir, el 80% de las personas les va a salir que están bien cuando en verdad están parasitadas. ¿Por qué? Porque en una sola bolita de caca yo no puedo ver todo el microbioma, básicamente, ¿sí? También se utiliza mucho la técnica de las heces seriadas. No sé si has escuchado esta técnica, que son pues 3 días consecutivos, una muestra de heces la analizo en el laboratorio. Esto nos permite ver pues diferentes días, diferentes muestras, diferentes sitios, y hay más probabilidades de que me salga pues algún parásito. Pero realmente la prueba más gold estándar, más hoy en día un poco más específica, son las pruebas por PCR o metagenómica, que se toma una muestra de heces también, ¿sí? Pero lo que se mide es el ADN parasitario, ¿vale? Es decir, independientemente de dónde se haya tomado la muestra, si el parásito está en tu intestino o tiene actividad, va a salir. Porque ¿vale? Deja restos de ADN. Exactamente. Entonces, hay mucha menos probabilidad de falsos negativos, ¿sí? Ok, y eso es un test de microbiota. Eso es un test de microbiota para parásitos por PCR. Ok, muy bien. ¿Vale?
que son algunos laboratorios concretos, no se suele estilar mucho por la pública que se haga, también te digo, ¿vale? Y bueno, pues eso se puede hacer para pues, tener un poquito más de idea. De idea de cuál es, ¿no? Sobre todo si hay sospecha, si hay síntomas claros, si quiero un poco mejorar, ¿vale? Esto es importante. Se puede hacer así como por ¿no? Un tratamiento, pero sí como rutinario, una vez al año podría ser. Claro, se puede hacer perfectamente. Yo me lo hago una vez al año, de hecho. Ah, mira. ¿Vale? Yo me lo hago una vez al año y ya a partir de allí pues tomo decisiones. Pero es muy importante, sobre todo, lo primero realmente para una desparasitación efectiva es una depuración, es una purga. Perfecto. Más que un matar el bicho. Sí, ¿sabes? O sea, evidentemente sí, tenemos que hacer un efecto antimicrobiano, tenemos que trabajar el parásito, sobre todo si es una infección por giardia, por amebas, hay que desparasitar con agentes muchas veces farmacológicos o herbáceos, ¿vale? En este caso, la ventaja de los agentes farmacológicos, estoy hablando de antiparasitarios, no antibióticos, antiparasitarios, ¿vale? Por algunos nombres, ¿no? Mebendazol, por ejemplo, se usa mucho para los helmintos, que son, por ejemplo, los oxiuros, ¿no? Las lombrices intestinales. También está el Vendasol, que aquí en España ya se comercializa, aunque no está financiado, en Latinoamérica sí está disponible, y es uno de los que más me gusta porque es bastante efectivo, tanto para pues, amebas, giardias, como también para las lombrices. Luego está también el Tinidazol, que es muy efectivo para pues, la giardia, también la ameba, ¿vale? Pero no es tan efectivo para las lombrices, por ejemplo, ¿no? A veces tienes que combinar, de hecho, unos con otros. El que menos me gusta es el metronidazol, que de hecho es uno de los más recetados, porque sí que tiene efecto también antibiótico. También tiene efecto negativo sobre el resto de bacterias o el ecosistema intestinal, ¿vale? Entonces es un poquito más agresivo, de alguna manera. Sí, entonces tenemos como varias opciones farmacológicas, realmente no siempre se utilizan, ¿vale? Dependiendo del parásito. Y sobre todo, generalmente si las utilizamos combinados dentro de un proceso o dentro de un protocolo por fases. De purga que mencionas, claro, ¿no? Claro, no simplemente pues tómate esto y ya está, ¿no? Porque al Okay. final pues eso, vamos a estar generando pues el circuito, ¿no? Ahora hablaremos acerca del protocolo de purga, que esto nos fascina aquí en el podcast, así que ahora hablaremos de eso, pero para cerrar este tema de, ya que has traído sobre los antiparasitantes más usados, si hablamos de los antiparasitantes más naturales, ¿de qué opciones o alternativas vemos ahí como interesantes? Lo digo porque mucha gente, cuando hablamos de parásitos, es que yo me tomo semillas de calabaza, es que no sé qué, ¿no? Hay o sea, mucho a ver, por ahí en redes, hay muchos remedios hay mucho de la botica de la abuela. Mucho. Entonces quiero abrir un poquito este melón para ver que sí tiene más evidencia que no, y que no, ¿vale? Voy a comenzar por uno y ya luego tú me ayudas a complementar con más, pero había escuchado sobre el ajenjo. Ajenjo o artemisa, ¿no? Que esto se ha usado también durante mucho tiempo y que de hecho es más, ha sido utilizado como base de tratamiento contra la malaria y ganó un premio Nobel de medicina. ¿Qué tiene esta planta que la ciencia como que le ha dado la razón de que funciona realmente? Es uno, de hecho, de los que más usamos, ¿vale? El ajenjo es Artemisia, que si no me equivoco, absinthium, ¿vale? Porque hay varios tipos de Artemisa. Es uno de los más estudiados, tiene efecto antiparasitario muy potente, ¿vale? Generalmente no usamos uno, usamos mezcla de varios, porque al final así también tenemos más espectro de trabajo, ¿vale? Y también, de hecho, a veces lo combinamos con su prima hermana, que es la Artemisa annua, ¿vale? Que también modula muy bien el sistema inmunitario, es amarga, ayuda a liberar más bilis. La bilis también ayuda a controlar el exceso de parásitos, a aumentar el flujo biliar. Entonces, bueno, genera un efecto bastante interesante y si, por ejemplo, lo combinas con clavo, que es otro, ya me lo dirás seguramente luego, Te iba a preguntar. es muy antimicrobiano, muy efectivo también, ¿vale? Sí, de hecho, aquí te iba a preguntar por el trío, ajenjo, nogal negro y clavo. Sí, es un trío que se suele. De hecho, hay muchos suplementos ya que vienen listos. Bueno, que ya vienen en una sola sí, cápsula. Sí, no, más que cápsulas, tinturas vienen, ¿no? Okay. De artemisa, con ajenjo, con nogal negro, con nuez negra y clavo. Se suele poner, ¿vale? Se suelen como combinar para que justamente tenga este efecto antimicrobiano que buscamos, ¿sí?
Se deben tomar por periodos concretos también, porque, a ver, que sea natural no implica que sea inocuo, también esto es importante, no son tratamientos para tomar un año, no, se toma por pues, 2 semanas, generalmente 15 a 30 días, ¿vale? Okay. Y luego se mantienen dosis más bajas de alguno, porque también los parásitos tienen ciclos biológicos bastante complejos. Yo soy partidaria también de mirar las lunaciones, es decir, las lunas, sí. No me veas con cara rara, no me veas con cara rara, Marian. Espero que nadie aquí me vea con cara rara. A ver, ¿cómo es eso de la luna? Venga. Mira, es que sí lo había escuchado, ¿eh? Vale. Que en función de la luna, o sea, que hay mayor producción de parásitos. Bueno, no sé, yo te dejo ahí, tú háblame. Mira, no para todos los parásitos, pero sí algunos parásitos forman quistes o forman huevos. ¿Sí? De hecho, los oxiuros vienen de huevos, ¿sí? O sea, las lombricillas. Sí. Y, por ejemplo, la giardia también forma quistes. Entonces, cuando metemos algún agente antiparasitario, ya sea farmacológico o ya sea herbáceo, ya sea el nogal, ya sea el clavo o lo que tú quieras, ¿vale? Generalmente esto tiene efecto contra el parásito, digamos, eclosionado, ¿no? O sea, es decir, fuera del quiste o fuera del huevo, pero no para el quiste. Y es fuerte el quiste, o sea, o sea, sí, no va a llegar allí, generalmente. No elimina todo. Puede eliminar, sobre todo el fármaco puede eliminar una parte, pero siempre queda una parte. Por eso, generalmente, el que ha sufrido de giardiasis crónica, yo, por ejemplo, he tenido giardia mucho tiempo en mi vida, generalmente le vuelve a salir en algún análisis posterior porque los quistes quedan allí y en cualquier momento pues vuelven otra vez a generar un problema. Entonces, generalmente las lunas llenas favorecen a que haya una mayor eclosión de los huevos o de los quistes. ¿Pero cuál es la explicación a eso? Bueno, las tortugas también, no sé si lo sabes. Los huevos de las tortugas salen en luna llena. Esto no es nada, o sea, que yo me esté inventando. En la naturaleza, las lunas influyen. Hay mayor tasa de partos de mujeres, de humanos, en las lunas llenas. Sí. Esto está estudiado. Pues la energía no se sabe, ¿no? Es la luna llena, vamos. No voy a abrir ese tema aquí porque me voy a ir, me voy a meter, o sea, de aquí me meto a astrología y ya, y ya salimos mañana. ¿Y Plutón cómo era? Pero sí, la luna influye sobre las aguas, influye sobre las mareas, influye sobre nuestro propio movimiento, somos 70% agua, o sea, que es una realidad, y la luna también influye sobre los nacimientos, y los parásitos son seres vivos. No son bacterias, son mucho más desarrollados, son mini bichos, son mini personitas dentro, ¿sí? Entonces, ellos también eclosionan más en las lunas llenas, en las lunaciones. Entonces, muchas veces el error está en que se manda el fármaco y ya está. Y luego viene la luna llena, vuelven a abrirse otros parásitos, vuelven a encontrar un terreno adecuado, vuelven a proliferar, vuelven otra vez a poner quistes, vuelven a poner otro huevo y el ciclo sin fin, ¿vale? Entonces, yo sí soy partidaria de entender las lunaciones como un factor que influye dentro de las desparasitaciones. Habrá personas clínicas, o a lo mejor un poquito más científicas, que no entiendan esto, que no lo consideren o que lo vean como una fumada mía, brujería, ¿no? ¿Vale? Pero yo pienso que no somos seres desconectados de la naturaleza, o sea, y yo creo que esto lo vamos a ir entendiendo. Estamos en una era también donde cada vez lo estamos entendiendo más, ¿sí? Estamos abriéndonos más hacia nuevas cosas, y yo en mi experiencia lo he vivido. ¿Lo has visto con pacientes? Sí, lo he visto claro, sí, totalmente. No solamente, de hecho, se asocia también la luna llena con las emociones, con la irritabilidad, con mayor aparición de infecciones, con peor cicatrización. Y esto tiene que ver, esto está súper estudiado con las plantas, inclusive hay gente que se mira, pues, cuándo sembrar, porque, o sea, cuándo podar una planta, ¿no? Si es en luna llena, luna nueva. O sea, aquí no voy a entrar porque no soy experta en temas de jardín, ¿vale? Pero sí te puedo decir que durante las lunas llenas hay peor sueño, hay peor descanso, hay mayor actividad parasitaria, y por eso también nos tienen más irritables al dormir. De hecho, casi todos los niños están más irritables en luna llena porque si tienen parásitos más todavía, ¿vale? Y hay más riesgo de infecciones en luna llena, ¿sí? Entonces, y a las mujeres también se nos tiende a sincronizar el ciclo menstrual con la luna llena.
Entonces, creo que si alguien pone... No es extraño claro, no es pensar. extraño. Si alguien analiza todas estas cosas, entenderá que hay una relación. Ahora, que no todo esté súper documentado, es cierto, pero sí hay algunos estudios que lo dicen. Entonces convendría empezar una desparasitación justo en luna llena. Sí, generalmente lo que hacemos nosotros es como, bueno, pues desparasitamos e intentamos porque generalmente hacemos una toma de antiparasitario, ya sea natural o farmacológico, y hacemos otra toma. Procuramos que una de las tomas coincida con la luna llena. ¿Sí? Muy y bien. también, entre medias y posteriormente, seguimos tomando algún tipo de antiparasitario natural, ¿vale? Para intentar hacerlo al menos de 28 a 30 días, un ciclo completo, ¿sí? Perfecto. Y luego continuamos con prácticas depurativas y también de ayudar a repoblar el microbioma para que exista mejor resiliencia, mejor recuperación, menor riesgo de reinfecciones. Que es el ¿sí? protocolo que ahora nos vas a explicar. Claro, un poco, sí. Ok, perfecto. Entonces... Que me río porque digo, madre mía, la que ha saltado aquí. Que va, no, aquí escuchamos de todo. O sea, aquí viene mi. Bueno, yo sé que tú has entrevistado a astrólogos y astrólogas que me encantan, así astrólogas, de todo. O sea, aquí hemos abierto registros acá, chicos, hemos hecho de todo. O sea, que aquí el público está más que entendido. Lo va a entender. Bueno, pues fenomenal. Me encanta lo que nos has compartido. Creo que es interesante esto. O sea, y más o menos para cerrar esto, me cae la duda de cuál es el ciclo de vida del parásito. O sea, ¿cuánto tiempo vive un parásito? O sea, ¿es el ciclo completo del tratamiento? ¿30 días? O sea, ¿cuánto tiempo vive un parásito? Hay muchos, no los podemos estimar y depende también de la patogenicidad que tenga, pero lo cierto es que más que cuánto viva, o sea, lo ideal es mínimo 28-30 días de tratamiento para intentar cubrir 1 o 2 lunaciones inclusive, ¿vale? Pero es cierto que lo más importante luego es que si queda algún quiste o huevo, que puede quedar, ¿vale? Preparemos ese sistema digestivo para que tenga suficiente ácido, suficiente producción de bilis, suficiente depuración para que el parásito no le guste estar allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí. Porque claro, si lo que dejas es un terreno con alimentación alta en azúcar, mala depuración, estreñimiento, mal flujo biliar, el parásito dice, pues aquí me quedo de nuevo. Esto es mi Si salsa, es que esto aquí voy. es, ¿para qué me voy a ir? Claro, total. Como es tu planteamiento base, ¿no? Lo que nos has compartido anteriormente igual en otro episodio es preparar el terreno, que eso es importante. Y tu microbiota es tu terreno. Sí, sobre todo los parásitos también, aparte de eso, aprovechan mucho la baja inmunidad. Es decir, cuando nuestras defensas caen, ¿sí? Y nuestras defensas caen generalmente en momentos de tensión emocional, ¿vale? Cuando tenemos un sistema nervioso en alerta permanente, que nuestro sistema nervioso está hecho para poder defenderse y para poder estar en alerta, pero no para estar constantemente en alerta y sobre todo para no hacer nada con ese cortisol, porque como yo siempre digo, el cortisol dopaminérgico es muy bueno, o sea, el cortisol que tú tienes antes de una entrevista, por ejemplo, minutos antes de entrar aquí, el miedito que te puede dar, ¿no? Ese suspense es agradable porque es dopaminérgico, pero yo acabo y ya me relajo, ¿no? Pero, y además tienes como una recompensa, ¿no? Ay, qué bien, me ha ido el podcast, o sea, estoy me voy contenta, pero otra cosa es el estrés permanente, ¿no? Y por eso se compara muchas veces, o sea, dicen que los parásitos, desde un punto de vista como muy holístico, vienen cuando hay un terreno tóxico, físico y emocional. Porque cuando tenemos también, o cuando tenemos emociones asociadas al miedo, a la ansiedad constante, sobre todo cuando estamos en entornos de abuso, en entornos también donde nos relacionamos con personas que a lo mejor invaden nuestros límites, donde no sabemos poner límites, relaciones tóxicas, ¿no? Que se les llama tóxicas, pues tenemos un terreno mucho más favorable para que nuestra inmunidad esté baja y para que los parásitos nos invadan, ¿no? Por eso es que, de hecho, hay muchos sanadores holísticos que hablan de parásitos energéticos, ¿no? Porque es como que le dejas entrar, le abres la puerta, le dices, pues, estoy abierta, ¿no? No tengo protección, o sea, porque mis defensas están bajas. ¿Sí? Entonces, ¿y esto lo ves en consulta? O sea, personas que igual con... Sí, personas que se reinfectan son personas que están generalmente en un periodo de conflictividad interna o externa, ¿no? Con el mundo. Entonces, aquí también hay un trabajo, pues, emocional, ¿no? Por supuesto, hay que tratar al paciente, claro que sí, hay que tratarlo para que se encuentre mejor, con más energía, para que sus digestiones mejoren, pero también hay que hacerle ver que esto se ha instalado por una razón y que tenemos que tratarlo. Y también depende mucho de la apertura del paciente, ¿no? Si hay pacientes que no quiero meterme allí o no puedo llegar hasta aquí, genial, o sea, trabajamos lo que se pueda trabajar, pero sí en este punto de conciencia, ¿no? Entender.
Súper. Sí. Para cerrar el tema de los remedios naturales, Sí. hablemos de las semillas de calabaza, Gaby. ¿Qué tan efectivos son? Porque realmente es una de las cosas más baratas que podemos encontrar, ¿no? Sí. Entonces creo que por ese lado también es como de los más conocidos y los más usados. ¿Qué evidencia hay con relación a esto? Sí, están las semillas de calabaza y las de papaya, Ok. ¿vale? Las dos. Sí. Digamos que aquí son más económicas las de calabaza, pero en Latinoamérica pues tenemos muchas papayas, o sea que tenemos las dos actividades. Las de calabaza tienen un componente que es la curcubicina, si no me equivoco el nombre, ¿vale? Que lo que hace es como paralizar el ciclo reproductivo del parásito. No lo mata directamente, pero como que para su ciclo reproductivo y eso favorece que pues, no se pueda reproducir y se elimine, ¿vale? Puede ser interesante, puede ser muy interesante, se pueden utilizar molidas, ¿vale? Y también las de papaya, de hecho, creo que hay aún más evidencia, ¿vale? Del efecto. De hecho, se han hecho estudios comparativos con los fármacos, en concreto con el albendazol, en niños, por una población de niños, donde se le agregaban las semillas de papaya trituradas a un porridge, como una avena de la mañana, y se vio que tenían el efecto prácticamente similar o igual a los niños que habían sido tratados con albendazol a la hora de eliminar lombrices. ¿Sí? Entonces, muy interesante también. Es cierto que el sabor de ambas no siempre Claro, es agradable. es como más amargo, ¿no? Sí, es un poco amargo. Es que todo lo que favorece la eliminación de parásitos generalmente es amargo. También nos ayuda a aumentar el flujo biliar, lo cual es positivo, o sea, tiene este efecto positivo. Pero bueno, yo lo que normalmente hago es lo mando a triturar como polvito, ¿vale? Y a poner alguna bebida o enmascarar de esta forma y a tomarlos, sí. Sí, pueden ser muy interesantes tomarlas como un apoyo, por ejemplo, o hacer este tipo de apoyos 2 veces al año. Lo mejor es tomarme por 15 días un remedio casero a base de semillas de calabaza, de papaya. Puedo mezclar las dos, puedo volverlas polvo y puedo tomarme una cucharada, ¿vale? Por ejemplo, todos los días. La dosis que se vio, por ejemplo, en ese estudio con las semillas de papaya era de 8 gramos aproximadamente. Que es como una cucharadita de postre, ¿vale? Si eso le sumas, por ejemplo, hay gente que hace mezclas, por ejemplo, de las semillas de papaya en polvo con clavo molido y semillas de calabaza. Entonces me tomo una cucharada todos los días por 15 días, 2 veces al año. Perfecto. ¿Cuáles son las fechas ideales para hacer esto? Vale, a mí me gusta primero, antes de hacer todo esto, porque lo que no quiero que caiga mucha la gente es seguir haciendo lo que estamos haciendo y solamente tomarme las semillas de calabaza porque no sirve. O sea, a mí me gusta hacer un proceso de purga, inclusive de ayuno. Sí. Durante el proceso. Se ha visto que las desparasitaciones son mucho más efectivas cuando se acompañan de cierto grado de ayuno. No estoy hablando de un ayuno total, que si lo quieres hacer, un ayuno total es maravilloso, pero al menos un ayuno parcial. ¿A qué te refieres con ayuno parcial? Ayuno parcial, puedes solamente ingerir cremas, sopas, caldos, líquidos generalmente, o comidas de muy fácil digestión, ¿vale? Por una semana. De hecho, lo que yo suelo hacer, de hecho casi siempre sacamos 2 retos al año depurativos, generalmente en primavera y otoño. ¿Por qué primavera y otoño? Desde la medicina china, e inclusive también muchas medicinas un poco más ancestrales, se decía que los cambios de estación eran los momentos más adecuados para hacer procesos de limpieza porque nuestro cuerpo requiere adaptarse a un nuevo clima, a una nueva energía, ¿no? Inclusive de cambio. Y de hecho, en estas épocas de cambio de estación, nuestro cuerpo siempre se suele encontrar más cansado. No sé si nos ha pasado, ¿no? Sí. La típica astenia primaveral o la entrada del otoño, pues como que siempre nos pilla como más cansados. Y esto es porque nuestro sistema inmunitario tiene que adaptarse también a este cambio estacional. Se ha visto que si tu cuerpo está más desintoxicado, esta adaptación es mucho mejor. Básicamente porque cuando tú tienes una alta carga tóxica, tu sistema inmune no para de trabajar. O sea, tú imagínate que nuestro cuerpo alberga tóxicos. O sea, todo cuerpo tiene tóxicos, tenemos todos metales pesados, tenemos todos microplásticos. Se ha visto que estamos llenos de todo, cosas que no son adecuadas o compatibles con nuestra biología, ¿vale? Y tu sistema inmunitario está todo el día lidiando con todos ellos, ¿sí? Intentando limpiar todo lo más todos los que te expones en el día a día, porque todos los días entras y hay perfumes en los entornos, hay microplásticos, hay de todo, en el agua hay no sé cuántas cosas también, en fin, estamos sobreexpuestos. Y el sistema inmune está controlándolo todo. ¿Y qué pasa? Eso deja menos energía al sistema inmune para que se pueda defender contra lo que se tiene que defender. Virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿vale? Y para poder inclusive adaptarse
a nuevos estímulos, a cambios de estación, etc. Así que si yo trabajo en depurar, purgar mi cuerpo antes del cambio de estación, de alguna forma estoy favoreciendo una mejor adaptación porque mi sistema inmune tendrá más energía para poder concentrarse en esto, porque le estoy dejando más espacio vital para poder concentrarse, ¿no? Cuando tú ayunas, o cuando tú bajas la carga de calorías de la dieta, o cuando tú dejas descansar el sistema digestivo y no le metes tanta comida todo el día, básicamente tu cuerpo tiene más energía para poder resolver cosas, adaptarse a procesos, activar sus propios procesos de eliminación, porque nuestro cuerpo consta de una maquinaria pues de eliminación pues brutal, de hecho que si no estuviésemos muertos, ¿no? O sea, sistema digestivo, pulmones, linfa, riñones, eliminamos y depuramos todos los días. Eso si le dejamos el espacio para que lo pueda hacer bien, ¿vale? O sea, cuando tú haces un ayuno o haces una intervención de una alimentación un poco más líquida, de fácil digestión, ojo, que no tiene que ser siempre ayuno, o sea, yo esto lo adapto mucho también a lo que la persona pueda hacer y cuán habituada esté a una práctica depurativa. Si nunca ha hecho nada y viene de tomar Coca-Cola y todos los días pan, no le voy a meter 5 días de ayuno, o sea, generalmente no. Hay que adaptarlo a tu estilo de vida para que sea también amigable todo tu proceso, ¿no? Generalmente, oye, con que a esa persona le quites la Coca-Cola, le quitas el pan y le empiezas a comer más antiinflamatorio y empieza a tomar más verdura y empieza a depurar un poquito, o sea, ya va a eliminar mejor, ¿sabes? Entonces, simplemente a veces se trata un poco también de observar, pero sí que es verdad, retomando un poquito el tema, que 2 veces al año, generalmente en los meses de marzo, por ahí, antes de la entrada de primavera, y en los meses de septiembre-octubre, nos gusta hacer una especie de, casi siempre hacemos algún tipo de programa, ¿no? Para intentar ayudar a la gente a favorecer sus mecanismos depurativos en distintos niveles, ¿no? Algunas prácticas de ayuno, otras prácticas simplemente depurativas o una alimentación más antiinflamatoria y de fácil digestión. Eso sumado a hábitos que nos ayuden a eliminar mejor, ¿vale? O a la toma inclusive de hierbas, de suplementos como el diente de león, el cardo mariano, que facilitan tanto el flujo biliar, son amargos, y también tienen acción depurativa. Okay. Entonces, de hecho, casi siempre antes de las desparasitaciones, hacemos una limpieza, ¿vale? Porque esto también ayuda a que el paciente tolere mejor la desparasitación, porque la desparasitación también genera síntomas muchas veces. Ahora ¿vale? hablaremos de los síntomas. Y esta sea más efectiva, ¿sí? Súper, pues clarísimo. Mucha información. No, que va, está clarísimo. Entonces, claro, en este sentido sí tiene su razón de ser el protocolo que nos vas a explicar, porque es realmente desde preparar el terreno antes tú de meterte todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Todos los desparasitantes que hemos hablado, que volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? No es una pastilla y ya está, sino hay que realmente que esto sea sostenible en el tiempo y que no vuelvas a recaer con estas cosas, porque también eso es importante, ¿no? Total. Al final es todo parte de integrar todo esto en un estilo de vida saludable. Así que nada, si te parece arrancamos con cuál sería ese protocolo de purga, como le llamas, ¿no? Sí, de purga, bueno, de depuración. O depuración. Exacto. ¿En cuántas fases lo haces? ¿Cómo consiste? Cuéntame cada una de ellas. Vale, generalmente primero hacemos una fase de mínimo 2 semanas, ¿vale? Generalmente 1 a 2 semanas, por lo menos, de limpieza, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pues hacemos una alimentación generalmente puede hacerse ayuno. Cuando estoy hablando de ayuno es tomar solamente pues líquido, aguas, caldos. Puede hacerse también un semiayuno, que es tomar básicamente cremas de verdura, sopas, ¿vale? Líquidos prácticamente los que quieras, zumos de verdura, ¿vale? Zumos prensados en frío, batidos, ¿vale? Básicamente todo muy líquido, semilíquido, frutas, porque esto hace que nuestra digestión sea muy rápida, ¿vale? Y también tiene mucha fibra, ayuda al sistema digestivo a estar eliminando mejor, a superar el estreñimiento. Estas serían como un poquito las dos tendencias. También se puede hacer simplemente una alimentación antiinflamatoria depurativa, que esto es comer alimentos sólidos, es decir, no hacer ni líquido ni ayuno, sino también, pues por ejemplo, en este caso lo que podríamos hacer, por ejemplo, un desayuno típico, ¿no? Pues a lo mejor un batido, pues con verdura, con fruta, con algunas semillas, ¿no? Que se puede preparar de piña, con pepinos, espinaca, un poquito de colágeno, pues te puedes hacer tu batido en la mañana, ¿no? A mediodía, pues hacer una sopa y a lo mejor un pescado blanco con verdura.
Sobre todo para la gente que le cueste mucho hacer ayuno o que no quiera hacerlo. Es como la comida blanca, más o menos. Sí, algo como así. una comida muy ligera, Ok. ¿vale? Muy ligera, muy fácil de digerir, con mucha verdura, no quitamos la carne roja, dejamos nada más pescado o aves o huevos. Y quitamos los lácteos también por completamente. Y generalmente de desayuno y cena siempre ponemos pues algo líquido, algo de muy fácil digestión. Es un periodo un poco, sería como la alimentación antiinflamatoria hipotóxica o muy depurativa, ¿vale? Perfecto. Esto en líneas muy generales, ¿sí? 4 cosas que en esa dieta que hay que quitar definitivamente. Lácteos, ¿Ok? de cabra, de oveja, de lo que tú quieras, todo lácteo animal, ¿vale? Cereales prácticamente los quitamos por completo. Ni arroz, ni nada. Bueno. Podría ser un poquillo de arroz, pero generalmente preferimos prácticamente cero almidones, ¿vale? Ok. Carne roja, cero, ¿vale? ¿Cuál es la razón Cerdo, de la carne roja? La digestión es mucho más lenta. Vale. No estoy en contra de la carne roja. Me encanta la carne roja, la recomendamos también porque tiene sus nutrientes, pero si estamos buscando descansar el sistema digestivo, pues quitamos la carne roja esta semana o 2, que tampoco es demasiado, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más quitamos? Generalmente café. Estamos eliminando, ¿vale? Intentamos. ¿Por qué el café? A ver, el café, primero porque sí que es cierto que buscamos quitar carga tóxica, aunque el café es uno de los alimentos hoy en día con más carga tóxica, ¿vale? Sí. Aunque sea orgánico. Bueno, que sea orgánico, arábico. ecológico, sino mucho mejor, mucho bueno, mejor, claro. mucho mejor. Pero lo intentamos eliminar también por un tema de intentar quitarnos como dependencias, ¿no? Es como un cleanse, generalmente. Y además que a veces algunas personas alteran más el sistema nervioso. Claro, ¿no? claro, de hecho tú lo ves cuando hacemos estas depuraciones los primeros 2 días o 3, las adictas a la cafeína es dolor de cabeza, es me Total. encuentro fatal, y a partir del 3er día me dicen me encuentro fenomenal. He bajado, me estoy mucho más relajada, o sea, es decir, que hace falta esto. O sea, yo lo que intento con el café, yo también soy una adicta al café, me encanta, me tomo casi siempre uno al día, es que mi cerebro no se vuelva dependiente. Es decir, de hecho, a veces hago periodos donde a lo mejor en 15 días no tomo café, hay un día que no tomo café, y lo que no me gusta es que aparezca como este dolor de cabeza asociado a la cafeína, porque eso nos quiere decir que estamos acostumbrados a la cafeína también, ¿no? Entonces... Es quitar dependencias aquí, sí, ¿no? La sí. clave. ok. Y por supuesto alcohol, ¿no? Esta semana también quitamos el alcohol completamente, ni media copa, ni una copa, ni nada. Ni nada. Y Ni de azúcar. vino ni de Y nada. azúcar, sí. Entonces como que sean como los 5 Ok. que quitamos, sí o sí. Perfecto. Pues eso es súper claro. Eso 2 semanitas, ¿no? Sí, más o Ok, menos. Puede ser perfecto. más, pero... Lo que generalmente- tú quieras al final. ok. Generalmente Sí. 2 semanas, hombre, si es ayuno total, no hacemos más de 2 semanas, ¿vale? O sea, de hecho, cuando hacemos ayuno total, lo hacemos generalmente por máximo 5 o 7 días y luego ya introducimos algunos alimentos, ¿sí? Pero Ok, bueno, fantástico. esto... Esto es bueno siempre aclarar. Sí, luego la porque gente no va a ser que sabe aquí se y- pongan a hacer ayunos locos y Sí, entonces... exacto. Que no es que no se pueda hacer más, pero recomiendo hacerlo supervisado porque no sé quién lo está haciendo detrás de una cámara y prefiero poner la Puntualizar, excepción. Sí. exacto. Ujú. ¿Vale? Ok, súper. Hasta ahí la fase 1. Sí, a ver, en esta fase 1 también pues haríamos prácticas depurativas. ¿Qué prácticas nos pueden ayudar a que nuestros órganos detoxificadores funcionen mejor? A ver. ¿Vale? El primero es la hidratación. Hoy en día tomamos agua, todos tomamos agua, generalmente agua tratada, potable en los países desarrollados, agua que contiene cloro, ¿vale? Agua que contiene metales pesados, nitratos, trialometano, fluoruro. Entonces, aquí es importante pues hacer un trabajo de cambiar el agua, de preocuparnos por el agua. De hecho, es algo que, y es verdad que hay cosas que requieren inversión, sí, y esto requiere inversión. Por suerte, hoy en día hay empresas que trabajan muy bien y que pues te permiten sistemas de filtrado bastante efectivos, ¿vale? Sin que sean excesivamente costosos, ¿vale? Ok. Y lo más importante también, aparte de filtrar, porque cuando filtramos eliminamos los tóxicos, pero también quitamos o arrastramos minerales. Por ejemplo, cuidado a veces con los sistemas de osmosis inversa, que son muy agresivos a veces con el agua y deja un agua muy muerta, ¿vale? Especialmente si no tienen sistemas buenos de remineralización del agua. Ok. ¿Y por qué es importante los minerales a la hora de hablar de depuración? Porque si tu cuerpo está deshidratado, y cuando hablo de deshidratado me refiero no a que no tome suficiente agua, sino que a que no ingiera suficientes minerales, oligoelementos, electrolitos, pues al final lo primero que se paraliza mucho es el sistema digestivo. O sea, el colon deja de poder eliminar correctamente porque empieza a reabsorber. Al ver que no estás ingiriendo suficientes minerales, dice, pues los reabsorbo de las heces y dejas de eliminar suficientes
suficientes y ahí heces. puedes producir un estreñimiento, ¿no? Claro, generalmente un estreñimiento, o a veces no hay estreñimiento, pero no estás eliminando lo suficiente porque tu cuerpo está reabsorbiendo porque siente que no está lo suficientemente mineralizado. Y también pasa con el sistema linfático y el riñón, que si no tienes una buena ingesta de minerales, pues al final tanto el sistema linfático, que se encarga de limpiar tejidos, ¿vale?, internos, como el riñón dejan de eliminar correctamente. Entonces, y aquí sería interesante entonces pensar en un agua con sal, también un agua de mar. sí, yo agua de mar, generalmente, sí. porque es un consejo bastante asequible para la mayoría, aconsejo añadir de 30 a 50 mililitros de agua de mar al agua de consumo diaria, ¿vale? Ok. Para aumentar un poquito la ingesta de minerales, pero también les aconsejo, si tienen sistemas de filtrado, pues verificar que hay un buen sistema de remineralización y aparte añadir el agua de mar, porque no es suficiente a veces con el agua de mar solo, ¿sí? Qué fuerte. Bueno, esto es importante, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, para hablar un poquito de la práctica depurativa, aparte de eso, podemos hacer baños con sales de Epsom, a mí me gustan mucho, que son el sulfato de magnesio, ¿vale? Se colocan pues en la tina de baño, o también lo podemos hacer solamente de los pies, y ayuda también a favorecer pues la eliminación y también a pues absorber magnesio a través de la piel, que también es interesante, para también mantener un buen detox, ¿sí? Maravilloso. Qué bien. También a veces aconsejamos cardo mariano, diente de león, algunas hierbitas depurativas, ¿vale?, en estos protocolos. Pero lo más importante es verificar cómo esté durmiendo el paciente. Porque te digo una cosa, la mejor depuración es la que haces cuando duermes bien. Y no hablo de dormir 8 horas, que mucha gente me dice, no, yo duermo tantas horas, me acuesto a tal hora. No, es que tu cuerpo alcance fases profundas de sueño. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo logramos? Eso, sobre todo, ¿cómo lo verificamos? Lo Sí. verificamos sobre todo si al despertar tenemos energía, tenemos vitalidad, tenemos claridad mental. O sea, cuando tú te despiertas con esta sensación de me quiero comer el mundo, buena señal. Buena señal porque quiere decir que tu cuerpo ha entrado, se ha recuperado durante la noche. Nuestro cuerpo tiene una capacidad durante la noche en este descanso de poder eliminar, de poder rastrear todo aquello que ha quedado así como en el olvido y favorecer la eliminación. De hecho, por eso en la mañana nos despertamos, lo primero que hacemos es hacer pipí, generalmente. Nos encontramos la panza como mucho más planita y generalmente también tenemos más ganas de evacuar. Claro. ¿Vale? Entre las 7 y las 9 de la mañana, nuestro cuerpo tiende la mayoría a eliminar, o sea, a favorecer la eliminación, ir a hacer pis, ir a hacer caca, justamente porque son las horas en que tu cuerpo pues hace este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, claro, aquí altera mucho sobre todo los ritmos, ¿no?, que tenemos a veces, ¿no?, de acostarnos muy tarde, de levantarnos muy deprisa, entonces, todo este tipo de cosas hacen que generalmente no eliminemos correctamente. Entonces, idealmente, irnos a dormir, si es posible, antes de las 11 de la noche para cuidar al máximo la melatonina. Sé que cuesta, pero es lo ideal. Despertarnos, ir a hacer pis, intentar también ir a hacer caca en las mañanas siempre, tener un horario. A veces nos puede ayudar tomarnos una infusión calentita o una cucharada de aceite de oliva en ayunas con un poquito de limón. Hidratarnos lo suficiente, que es fundamental, tomar suficiente agua en las mañanas. Y esto nos va a contribuir también a tener un sistema más limpio. Todos estos hábitos preparatorios, o sea, todos estos hábitos es importante que estén bien instaurados en la persona. Y en esta semana, como digo yo, depurativa que hacemos antes de trabajar parásitos, pues reforzamos aún más las prácticas para que tu cuerpo esté lo más eficiente a nivel de depuración. Eso va a hacer que cuando ataquemos los parásitos, se haga una eliminación más correcta de los mismos. Perfecto. Y sobre todo hay una mejor tolerancia al tratamiento, porque hay muchos pacientes también cuando se desparasitan no se encuentran muy bien, ¿vale? Okay. Pueden tener más síntomas, erupciones, dolor de cabeza, y estos también son señales de que tu cuerpo no está eliminando correctamente. Y esto te lo quitas si haces una buena fase de preparación, generalmente, wow. ¿Sí? Vale, generalmente. Fantástico, súper. Entonces esta primera parte es vital, sí, importantísima. Vital. O sea, sí. Súper. Hasta ahí la primera fase, ¿cierto? Sí, más o menos, sí. Ok, vale. ¿Cómo entramos a la segunda fase? ¿Qué hay a partir de la segunda? Claro, ahí agregaríamos entonces la fase un poquito más, podemos llamarla de ataque, ¿no? Que es un poco más antimicrobiana, antiparasitaria, donde podríamos añadir tanto el desparasitante, tanto farmacológico o natural, en caso de que yo quiera pues hacer una práctica preventiva o depurativa o
más suave, ¿no? O ir con opciones naturales, que también es válido, tipo la nuez negra, el clavo, la berberina, el ajenjo, todos los que hemos mencionado antes, ¿no? Que tienen un efecto bastante brutal. También aceites esenciales se pueden utilizar en cápsulas. Aceite de orégano, ¿no? Aceite Que de es tan orégano, conocido. también el aceite de clavo también se puede utilizar, la canela, también son bastante antiparasitarios. ¿Y el sí. aceite de coco? El aceite de coco también tiene un ligero efecto antimicrobiano, sobre todo antifúngico, anticándida, Para la cándida, que también es claro. interesante porque la cándida en sobrecrecimiento favorece a los parásitos. Si es que ellos son todos se dan la Amigos, mano, no, ¿sabes? no, aquí son Entonces, los besties. se puede trabajar también a la vez, o sea, de hecho se puede tomar una cucharada de aceite de coco junto con el fármaco, junto con las hierbitas, ¿vale? Y luego, en esa fase, pues que puede durar, te digo, generalmente 28 días, si lo hacemos con opciones naturales. Y si lo hacemos con fármacos, generalmente los tratamientos con fármacos son de 3 a 5 días como mucho, pero generalmente hacemos una segunda dosis a los 15 días. No sé si me estoy A explicando. ver, sí, vuelve otra vez. O sea, nuevamente eso. en esta segunda fase de ataque podemos trabajar con agentes farmacológicos Sí. o con agentes herbáceos Naturales, o con ambos, que es lo que prefiero yo, Bien, ¿sí? ok. Entonces, cuando se trabaja con agentes naturales, pues generalmente hacemos 28 días de tratamiento como mínimo, ¿vale? Como mínimo. Como mínimo. Mm. Un mes entero. O sea, sí, 30 días, generalmente no más de ahí, porque tampoco es la idea, pero sí, 30 días. Cuando trabajamos con agentes farmacológicos, generalmente lo que hacemos son, pues, 3 a 5 días, dependiendo del fármaco. Es que hay fármacos Claro. que se toman una sola toma, hay fármacos que se toman 3 días, o sea, esto no puedo Ahí decir lo nada puedes concreto. categorizar, No, claro. no. Ujú. Y luego se repite una segunda toma a los 14, 15 días, que lo que buscamos es que una de las tomas coincida con una llena, Perfecto. generalmente la segunda, ¿vale? Perfecto. ¿Sí? Fantástico. Entonces sí, esto es un poco lo que clarísimo. hacemos. Y luego ya pasamos a la tercera fase, que es una fase más de estabilización, donde trabajamos Vale. con... Ahora, antes de pasar a la tercera fase, la segunda fase. Efectos, entre comillas, efectos secundarios. A ver, ¿qué podemos esperar en esta fase que no necesitamos alarmarnos y en qué momento, ojo, cuidado? Ok, podemos sentir efectos secundarios del proceso de desparasitación y muerte microbiana, ¿vale? Cuando matamos bichitos, que no solamente matamos parásitos, sino también bacterias, sino también algunas bacterias, sobre todo cuando trabajamos con agentes naturales. Estos tienen espectro también contra los hongos, contra la cándida, contra las bacterias. Todos estos parásitos y microorganismos al morir liberan toxinas al exterior, ¿sí? Toxinas propias que están dentro de ellos. Estas toxinas tienen que ser eliminadas por nuestro cuerpo, ¿sí? A través de las heces, o muchas veces no se eliminan correctamente y pasan al torrente sanguíneo. Cuanto más eficiente esté nuestro cuerpo eliminando tóxicos y toxinas y menos intoxicado esté, menos efectos secundarios voy a tener. ¿Me expliqué? Cuanto más intoxicado esté mi cuerpo y peor esté depurando, voy a tener más riesgo de efectos secundarios, incluyendo eczemas, incluyendo brotes de urticaria, incluyendo insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza, fatiga, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante hacer un buen proceso también de preparación, porque generalmente se tolera mucho mejor el tratamiento cuando hemos hecho una buena preparación, ¿sí? Sería, o sea, la falta, o sea, el estreñimiento es mi peor indicador de que estoy depurando. No Claro. estoy depurando bien, totalmente. O sea, eso es lo visible. Totalmente. El estreñimiento es algo que deberíamos erradicar Antes de de entrar a desparasitar. una... Sí, sí. Y si no, por eso muchas veces, que era lo que hacían las abuelas antes, nos daban aceite de ricino, ¿puede ser? Sí. Aquí es muy conocido, sí, el aceite El de aceite de ricino es un laxante, es que te elimina todo. Te provoca arrastra todo. Te provoca también muchas contracciones de la vesícula, de hecho también inclusive del útero, ¿no? Te mueve todos estos órganos para que justamente arrastre. Y de hecho, muchos protocolos antiparasitarios más holísticos utilizan aceite de ricino en la última fase como para darle un flush de limpieza. También se usan a veces enemas de café, que estábamos hablando antes, pero bueno, que al final esto podemos hacerlo de tantas formas que también depende mucho del paciente, de lo que se sienta cómodo, de lo que veamos también nosotros como profesionales, ¿sí? Ok.
Pero siempre hacerlo de la manera más natural posible, entiendo yo, ¿no? Claro, Que claro, al sobre final- todo no, de la forma en que también favorezcamos la mejor eliminación, la más cómoda y también en la que nuestro sistema nervioso también se encuentre más cómodo, porque muchas veces, oye, no mucha gente le gusta hacerse un enema de café, o sea, entonces Sí. si vamos a estar haciéndonos eso con miedo, con inseguridad, con aprehensión, ¿no? Entonces muchas veces tampoco... si No te va a favorecer, ¿no? No, Claro. entonces eso sí. Hay que matizarlo. Muy bien, si hablamos acerca de los remedios naturales, que no se me olvidó aclarar o preguntarte por esa aclaración, o sea, ¿cuál es la cantidad ideal? Bueno, ya has hablado de calabaza, es que sí. eso es complejo, ¿no? Es complejo. Imagino de... A ver, una cosa es que tú hagas como tu pócima natural en casa, que Ok. tú puedes coger semillas de calabaza, las pongo en un molinillo, semillas de papaya, que yo lo que hago es secarlas al sol, ¿vale? En intentar que sea, si no tienes un ambiente muy contaminado, las puedes dejar al aire libre, al sol directo, o si tienes un deshidratador de alimentos, las puedes deshidratar, ¿vale? Ok. Y luego las pones en un molinillo también y las mezclas con las semillas de calabaza, ¿vale? Ya tienes las dos en cantidades iguales. Y puedes también moler, por ejemplo, clavos de olor, ¿vale? Y agregar a la mezcla. O también agregar aceite esencial de clavo, que nosotros trabajamos con aromaterapia también, pero bueno, con ciertos compuestos, no todos, o ciertas marcas que también se pueden ingerir, que no todo se puede ingerir, que no debemos hacer locuras. Y esa mezcla, pues mezclarla y tomar una cucharada, pues en una bebida. ¿De infusión o no, el una- puro? no. No, No, ya o sea, la mezcla hecha. Claro, la Ah, mezcla ok. hecha de las dos semillas molidas claro, más el claro, clavo. claro. Te puedes tomar una cucharadita diaria, ¿vale? Por 15 días. Como algo de mantenimiento. Como algo de estamos mantenimiento 2 hablando. veces al año, por Claro. ejemplo, cuando quiero hacer una limpieza. Vale, Perfecto, vale. porque la dosis normalmente es de 8 a 10 gramos, o sea, lo podemos hacer. En eso te puedo decir más o menos dosis, ¿vale? Claro. O sea, de mantenimiento. Ahora bien, para una parasitosis ya clínica y todo eso, pues habría que ver un poquito también las características de cada persona. Perfecto, perfecto. Con eso Sí. me queda clarísimo. Súper. Vale, hasta ahí ya la fase 2, cerradita, ya hemos hecho. O sea, esto dura casi un mes, ¿no? Puede ser 28 días Sí, aproximadamente, sí, ¿no? idealmente. Idealmente es eso, súper. Sí, ¿qué sigue después de eso? ¿Cómo, Bueno, a ver. ¿Cómo volvemos a la vida? No, para mí sería como una fase de estabilización y Ok. sobre todo pues un mantenimiento a largo plazo, donde también va a ser fundamental que el paciente tenga hábitos depurativos, ¿vale? Cuide su sueño, cuide su descanso, hagamos una buena reimplantología del microbioma, ¿vale? Ok. Es decir, con probióticos, lactobacillus, bifidobacterias, que también los probióticos se pueden adecuar también a lo que requiera el paciente o se pueden también trabajar con probióticos naturales, tipo el kefir o la kombucha, ¿no? Bien fermentado, o el chucrut, que tienen generalmente muchos tipos de probióticos juntos. Los que se hacen bien, los que se hacen con cultivos vivos, se pueden también utilizar. O sea, el kefir de súper no me vale, ok. O sea, lo que pasa es que tampoco me gusta que abusen de los lácteos. No sé si consigues kefir de agua, ok, pero kefir de leche de vaca, prefiero que no. Nosotros no sugerimos la toma de leche de lácteos de vaca, generalmente dentro de los protocolos antiinflamatorios. Ok. Lácteos de cabra sí. ¿Vale? Entonces lo que buscamos es hacer como una especie de mantenimiento general con probióticos también. Y nos gusta mucho utilizar a largo plazo, tanto para nutrir la microbiota como para estabilizarla, los prebióticos de las setas medicinales. Por ejemplo, el reishi, el cordyceps, la melena del león, ¿vale? La ostra. Nos gustan mucho porque nutren a las bacterias intestinales, ¿vale? Favorece que haya un buen terreno, un ecosistema intestinal y también ayudan a que el sistema inmunitario, pues, funcione mucho mejor. Entonces nos gusta mucho, yo veo, las setas medicinales para mí son como un adaptógeno para la microbiota, ¿vale? Entonces utilizamos muchos hongos medicinales. Después en esta fase de estabilización también a veces utilizamos una molécula o una sustancia que se llama lactoferrina, no sé si la has escuchado. Sí. Vale, la lactoferrina es una sustancia pues que está naturalmente presente en la leche materna y que tiene un efecto pues antiparasitario directo, ¿vale? De hecho, pues nada más alimentar a tu hijo los años que puedas con leche materna, pues ya tiene un efecto más antivírico, antimicrobiano que un niño que no ha podido recibir lactancia materna. Entonces, podemos suplementar también con lactoferrina a los adultos en esta fase de estabilización para ayudar a que naturalmente se defiendan mejor contra los parásitos qué a largo bueno. plazo. ¿Vale?
qué bueno. Aparte de los hábitos, que es lo fundamental, reducir Claro. tóxicos, pues alimentación antiinflamatoria, todo eso que el sistema nervioso, sueño, O descanso. sea, la dieta antiinflamatoria Exacto. tiene que estar presente. Para mí después de siempre, eso. toda Siempre. la vida. Sí, de hecho los planes que yo pongo, o sea, y eso nos encanta, que nos digan, bueno, ¿y esta dieta para hasta cuándo la hago? A ver, una Claro. cosa es la dieta depurativa, que esta dieta es mucho más agresiva claro. y todo esto, y otra cosa es una alimentación antiinflamatoria de mantenimiento, ¿vale? Donde también, pues, de hecho en mis libros yo te enseño a comer antiinflamatorio, tienes una pirámide donde también te enseño un poco qué es lo que debería estar más presente en tu dieta, que son prácticamente frutas y verduras de estación, ¿no? Luego las proteínas de calidad, un buen contenido de omega 3, luego las grasas, tal, y ya casi que en el último escalón están un poco más lo que más comemos a veces, ¿no? Cereales, harinas, legumbres, que no están mal, que se puede Yo incluir. pensé que las quitabas por completo. No las las quitamos, harinas. de mantenimiento no las quitamos, ok. pero simplemente también te enseñamos a remojarlas correctamente, a quitar los antinutrientes, a cómo cocinarlas mejor para que se digieran mejor. Yo siento que no tienen por qué quitarse, solamente hay que aprender a comerlas, prepararlas, pero sobre todo también entender que no deberían ser la base, no todos los días tendríamos por qué estar comiendo tostadas de tomate, ¿no? Que es todo lo que generalmente en España, ¿no? Todos los días comemos pan. Y en Latinoamérica todos los días se come arepa, entonces o arroz. maíz o tortilla o lo que sea, ¿no? Sí, también. Entonces, bueno, es cambiar un poquito esta idea. Sé que también los cereales por regla suelen ser más económicos, más rendidores, ¿no? Que también tiene una parte también económica que influye, pero bueno, es jugar un poco. Yo lo que intento fomentar mucho es intentar cambiar los cereales, es decir, el arroz, el maíz y todo esto, por muchos almidones con fibra prebiótica. Te estoy hablando de yuca, okumo, papa, boniato, batata, ¿vale? Que tanto en un lado del mundo como el otro se consiguen. En Latinoamérica tienen una diversidad enorme, Increíble, por ejemplo, sí. ¿no? Son económicos además, y aquí en España tenemos la papa, tenemos también el boniato, que nutren nuestra microbiota, ¿vale? Nos aportan también esta energía de los almidones que a veces buscamos y nos permiten también, pues, disfrutar de los hidratos de carbono al mismo tiempo cuidando nuestra inflamación, cuidando nuestras bacterias y no comiendo un exceso a veces de pasta, de arroz, que es lo que solemos, de pan, que es lo que solemos hacer y que lo que más abunda, ¿no? A veces en la dieta. Si hablamos de una dieta antiparasitaria, o sea, tú lo plantearías desde, porque hablábamos en un principio, ¿no? El tema del azúcar, que les encanta a los parásitos, o sea, tendríamos que evitar por completo el azúcar. A partir de ahora. Sí. No es fácil, o No sea, es fácil. te digo, en niños no es fácil. Yo a mi hija le tengo prácticamente, no le doy azúcar nunca, prácticamente, pero es verdad que pues la semana pasada, de hecho, estábamos en un restaurante y pues todos los niños pidieron un helado y Ay, claro, ¿qué- al qué final le pedí un haces? helado, ¿sabes? Eso es lo que Total. quiero decir. Entonces, bueno, pero eso es un día de la semana concreto, pero día a día intento no darle azúcar, ¿vale? Le doy fruta, preparo a veces helados en casa, a veces le preparo unas galletas de avena con un poquito de miel o con un poquito, que también tiene azúcar, la miel, evidentemente, pero no es igual la miel, o sea, no es igual el azúcar en su matriz original que el azúcar refinado, nunca va a ser igual tampoco, Entonces, lo que intento es, bueno, pues que si endulzo cosas, por ejemplo, algunas tortitas con un poquito de azúcar, le pongo plátano, titulado le pongo Claro, dátiles, ¿no? Claro. Para que también aporte fibra. Porque no, aunque muchas veces se dice que si comes miel es como comer azúcar, no es igual. No es igual porque hay una matriz, ¿vale? Y la miel también, propiamente dicha, tiene sustancias antimicrobianas, tiene enzimas, ¿sí? El azúcar blanco es un azúcar muerto. Entonces no es igual la galleta de avena del súper, aunque sea de avena, que una galleta que le hiciste en casa con un poquito de miel, etcétera, ¿sí? Entonces es diferente. Muy bien. Es diferente. ¿Cuáles para ti serían como los alimentos que los parásitos odian? O sea, que crea realmente un ambiente hostil para ellos. Vale, generalmente mucho las especias, sobre todo las especias y las hierbas aromáticas, ¿sí? Entonces, si podemos aprovechar siempre añadir a nuestras comidas suficientes hierbas aromáticas, tirando de orégano, tomillo, hierbabuena, menta, albahaca, especias también un poquito más, pues el tipo comino. El comino es espectacular, por ejemplo, como el clavo, la canela. Es importante que también entendamos que los compuestos antimicrobianos dependen mucho también de la calidad del cultivo, entonces buscar pues
casi siempre especias ecológicas que por suerte duran mucho, o tener nuestras aromáticas plantadas también en nuestra terraza, en el jardín, ¿no? Que también nos permite también poder agregarlas frescas a las comidas. Cuando arrancamos un tomillo o arrancamos un romero, por ejemplo, o bueno, cualquier hierba aromática, lo primero, olemos ese olor fresco a aceite esencial. Ese aceite esencial, ¿vale? Es súper antimicrobiano. Si todos los días lo añadimos a la comida, también estamos ingiriendo estas sustancias antimicrobianas que no le gustan a los parásitos, no le gustan a los microorganismos generalmente, ¿sí? Muy bien. Entonces, de hecho, ni siquiera le gustan mucho los mosquitos, ¿no? Mucha gente decía, si pones un ramo de lavanda o de tomillo en una mesa, se acercan menos moscas o mosquitos a las mesas. ¿Por qué? O avispas a las mesas, ¿no? Porque no les gustan a los insectos. Entonces, es importante que dejemos de lado todo lo que son pastillas de caldo, sazonadores, comidas que vienen prefabricadas en polvo, porque aunque me digas, no, es que la tortilla de patatas del Mercadona, pues es igual, no es igual que tú le pongas un ajo en tu casa o una cebolla recién cortada a una tortilla de patatas que la que te compras lista, ¿no? Claro. O sea, no es igual. Entonces, creo que estamos perdiendo y se vienen generaciones complicadas a nivel de cultura de cocinar, ¿vale? Ojalá que no, ojalá que empecemos a enseñar a nuestras generaciones a cocinar, a tener hábitos de salud y a dedicar este autocuidado diario, porque no es igual un alimento fresco, ¿vale? Que estoy ingiriendo a un alimento prefabricado o prepreparado o congelado, ¿vale? Porque la cantidad de sustancias activas es diferente. Entonces, y más si luego lo caliento en el microondas, pero no puedo entrar ahí también, pero, o sea, prácticamente no estamos ingiriendo toda la matriz nutricional y todo lo que nuestro cuerpo necesita para estar bien. Y eso también, nuestras bacterias se van a ver afectadas, ¿no? Por esto. Uh-huh. Si volvemos al protocolo antiparasitar, bueno, protocolo de, ¿cómo le llamabas? De purga, de purga. ¿Cómo se va a adaptar esto a los niños? Porque eso era una pregunta también muy, muy común que hicieron mucha gente. O sea, ¿se sigue el mismo paso a paso? ¿Hay matices importantes? ¿Qué debemos considerar? Muy importante. El problema con los niños es que lamentablemente no se nos enseña a comer bien, ¿vale? Desde un principio. Y generalmente cuando el niño ya va a la consulta parasitado, tiene ya malos hábitos. Okay. Y a veces es difícil en ese punto volver atrás, ¿no? Porque los niños o los hábitos de los niños son muy modificables, pero sobre todo si se empieza en una etapa temprana, ¿no? Si ya tu niño tiene 4 o 5 años y le vienes dando galletas todos los días, helado, es difícil que el niño vaya a pasar una alimentación muy distinta o le vayas a quitar todo eso, porque también va a tener un impacto emocional. Entonces es importante que desde el principio instauremos una alimentación adecuada a los niños. Y la alimentación de los niños tiene que ser la misma que la de los adultos que nos cuidamos. Mi hija come lo mismo que yo como en casa. O sea, en mi casa no hay plato infantil. Eso no existe. No existe una diferenciación para ella. Mi hija se come los muslos de pollo así, ¿vale? Se come la patata al horno, se come sus verduras, se come exactamente igual que el resto de la familia. Sí, y eso es importante. Siempre que el resto de la familia coma bien, por supuesto. Claro, ¿no? Entonces, todo empieza por el ejemplo. Yo no puedo intentar implementar una alimentación buena para mi peque si yo no como bien. Entonces, esto también es importante y es un acto también de, yo creo que de servicio, inclusive la maternidad muchas veces y la paternidad y la llegada de un niño es una invitación a revisarnos nosotros y a tomar decisiones también de salud que van a repercutir también en sus hábitos. Si esto lo hacemos así, es muy probable que el niño crezca más sano, con menos infecciones, con menos virus que se complican, con menos infecciones parasitarias, ¿vale? Pero si estoy dando todos los días azúcar, es muy difícil a veces cambiar eso. Se puede, sí, progresivamente vamos haciendo cambios. Muy progresivamente porque no somos como los adultos, ¿no? Que es como esta dieta y listo, ¿no? Porque implica una repercusión en el niño. Entonces, cuando viene un niño parasitado, ¿vale? Que también puede ocurrir. Revisamos la dieta, revisamos los hábitos, quitamos al menos el azúcar, ¿vale? Vamos poco a poco reduciendo, desparasitamos,
También intentamos verificar un poquito la carga de tóxicos a la que pueda estar expuesto el niño, sobre todo en la alimentación, el estilo de vida, en cómo se limpia la casa, perfumes, disruptores, cremas, porque todo esto también Imagínate es que tú me importante. estás hablando más de tóxicos que de limpia donde está, ¿no? O lava las sábanas o cosas así. Es que, ¿sabes qué increíble. pasa? Yo hace tiempo hice una publicación en redes sociales que decía, nos preocupamos excesivamente por los microorganismos cuando nos deberíamos preocupar más por los tóxicos ambientales. Entonces, nos han acostumbrado a tenerle mucho miedo a las bacterias, mucho miedo a los virus, mucho miedo. ¿Por qué? Porque venimos también de generaciones que han muerto por infecciones. O sea, es decir, antes de que existieran los antibióticos, moríamos de una infección de muela. Si teníamos una caída, pues se nos infectaba y moríamos. Pero eso ya no pasa. Ya tenemos herramientas. Ahora tenemos que aprender a usarlas, porque lo que está pasando es que el sobreuso de antibióticos y el exceso de higiene ahora nos está generando problemas de salud, donde tenemos microbiotas poco diversas, poco resilientes, donde tenemos cada vez, o sea, que un niño se te pueda, cada vez que tiene un resfriado, acabe en urgencias porque no se recupera bien o acabe con una otitis. Entonces ya eso no es normal, quiere decir que el propio sistema inmunitario del niño no está siendo eficiente, y de eso tienen mucha culpa los tóxicos ambientales. Por eso, yo cuando me dicen, no, es que, entonces, ¿qué hago con los virus, con las bacterias? Es que yo le lavo las manos, es que yo le corto las uñas, es que... No, a veces hay que dejarlo que juegue con la tierra, más aire libre, más sol, más comida de calidad, y empezar a retirar tóxicos del ambiente. A empezar a procurar que ese niño esté más tiempo en el aire libre y lejos de los tóxicos ambientales, porque los tóxicos ambientales es lo que hace que el sistema inmunitario se deprima y se distraiga, defendiéndose constantemente contra 1000 cosas. Si tú tienes un virus que entra a tu sistema y tu sistema está tranquilito porque no tiene nada de qué defenderse, él puede captar el virus y eliminarlo. Pero si tu sistema está distraído en el perfume, en el no sé qué, en el microplástico, en el no sé cuánto, o sea, es que no va a poder tener tiempo ni va a poder priorizar la defensa contra lo que se tiene que defender. Nuestro sistema inmunitario está entrenado para defendernos de patógenos, de virus, de bacterias, de levaduras, pero no está entrenado para defendernos de tóxicos. O sea, es algo que no ha crecido con nosotros. Entonces, estamos realmente adaptándonos a una generación excesivamente tóxica, pero no estamos preparados para ello. Y estamos viendo las secuelas de eso, ¿sí? Entonces, bueno, es muy pues fuerte, es muy fuerte esto, pero cada vez vamos a tener más problemas debido a la carga elevada de tóxicos. Hay que hablar de tóxicos, hay que hablar más de tóxicos, aunque a mí siempre me da como un poco de apuro hablar de tóxicos, porque al final es que es inevitable. Terminas alarmando a la gente porque es que es increíble cómo estamos de intoxicados. Es que no lo podemos negar. Claro, pero no lo podemos negar porque tiene un impacto, aunque no lo veamos, ¿no? Que parece que es algo sutil porque solo olemos rico o tal, pero tiene un impacto muy grande. Es buscar un balance. No se trata de sobreobsesionarnos porque nos vamos a exponer todos a los tóxicos. O sea, yo misma, por ejemplo, ayer, ¿no? O sea, estaba tomándome un café, compré un café en el aeropuerto, y el café cuando lo compras te lo vienen en estos vasos típicos para llevar. Claro. Pues estos vasos típicos para llevar en contacto con agua caliente o con café caliente, eso libera lo más grande, ¿sabes? O sea, es decir, todos los días estás ingiriendo microplásticos y disruptores allí, ¿sí? Entonces yo intento no todos los días hacerlo, pero eventualmente va a ocurrir. Entonces, el día que ocurra no pasa nada. Ahora bien, si todo este tema de tóxicos te va a generar alerta permanente, entonces mejor déjalo ir, claro. ¿Vale? No podrás salvarte de todo, pero sí se trata de yo creo que también se trata de empezar a detectar cuáles son las principales fuentes de tóxicos que tienes en tu vida. Por ejemplo, si te maquillas todos los días, si usas productos de belleza, si usas perfume todos los días, si tomas agua que no está filtrada, y empezar a priorizar en aquellos que puedes empezar a cambiar, ¿vale? Y eso vale para adultos y vale para niños. Lo bueno es que cuando tú lo haces como adulto, también mejoras el ambiente para el hogar, para el niño. Entonces, nosotros tenemos una comunidad donde también ayudamos a las personas a reducir tóxicos en su vida, porque para mí es fundamental y cambia completamente pues el cómo te relacionas con la vida. Inclusive dejas de comprar un montón de cosas. Es decir, que la gente dice, bueno, es que también requiere dinero. Sí, pero también dejas de comprar muchísimas cosas. O sea, yo tengo años que no uso un perfume de marca. ¿Me expliqué? Entonces, también esos 80 euros del perfume de marca te lo estás ahorrando. Claro.
Claro, y ¿Sí? va una buena alimentación. Claro. Sí. Bueno, pues mira, hemos empezado hablando de parásitos y terminamos hablando de tóxicos. Es que es Genial. muy interesante porque se ha visto que al final la carga tóxica elevada favorece el crecimiento de parásitos y levaduras. Y de hecho casi siempre un paciente que tiene parásitos altos tiene levaduras altas, tiene cándida alta. Entonces, claro, por esa razón, siempre desintoxicar, purgar, depurar, como decían nuestras abuelas, purgar, es un paso básico. Y al final es un balance. Quitar carga tóxica de lo que puedas y depurar. O sea, un cuerpo tóxico se forma cuando te estás sobreexpuesto a tóxicos y además no te depuras, te alimentas mal y no duermes. O sea, eso es igual a carga tóxica Totalmente. alta. Yo tengo que trabajar en reducir un poco la carga tóxica, tener hábitos depurativos y eso es igual a cuerpo menos tóxico, menos enfermo, por tanto. ¿Sí? Total. Pues nada, muchísimas gracias, Gaby, por esta super masterclass que nos has dado. Disfruta un montón, he aprendido muchísimo, muchísimo de verdad y sobre todo creo que llega un poco la conciencia de ver el contexto de nuestra realidad más allá de hacer enemigos a ciertas cosas, ¿no? Hay que pensar más profundo y más mirar los ojos, abrir los ojos, mejor dicho, a todo lo que nos rodea, que al final eso, estamos sumergidos en un mundo donde todo impacta en nosotros, así que es importante hacer conciencia de eso y no obviar nada. Total. Estar presentes y siempre pues eso, llevar todos nuestros hábitos hacia un hábito de vida sostenible en el tiempo, que eso no se puede ir de nuestra vida, no es algo puntual, es algo que debemos mantener siempre. Totalmente, Así al final que- es un cambio de conciencia, ¿vale? A veces requiere algo de tiempo, de integración. Mi mejor consejo al final Exacto. es que siempre prioricemos. O sea, es decir, a veces no podemos hacer todos los cambios de una vez y esto es normal, ¿vale? A veces nos toca priorizar y es importante que vayamos haciendo poco a poco cambios. Ya el mínimo cambio que hagas va a tener un impacto positivo, porque a veces también cuando vemos que hay que hacer tantas cosas, como que nos da la parálisis por análisis y no hacemos ninguna. Entonces yo te puedo decir desde mi experiencia personal, yo empecé con un cambio de alimentación completamente y una vez que he hecho ese cambio de alimentación empecé a integrar toda la parte de suplementación, Claro. ¿Y cómo puedo estar mejor? de ¿Y actividad cómo física y Claro. adaptógeno y todo esto. Y luego ya vino un poco más el trabajo a nivel profundo, emocional, un poco más depurativo y quitar tóxicos de mi vida, sobre todo a raíz de la maternidad, ¿no? Que fue como también un poco despertar de todo lo que estaba rodeando, ¿no? A mi hija en ese momento. Pero también dejar espacio para poder digerir todos estos cambios. Porque a veces pasa que vemos tanta información, sobre todo hoy en día en redes sociales, que ya no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Y empezamos a aturdirnos, tanto ruido mental. Entonces, a veces también es mejor apagar un poquito el ruido externo, priorizar qué es lo que me puedo ahora permitir hacer y priorizar en mi vida, y ya luego podrás ir integrando, porque a veces una cosa te lleva a la otra, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, lo más importante, y esto siempre lo digo, todo lo que hagamos, hacerlo con disfrute, o sea, con gozo. O sea, yo me hago mis productos de limpieza en casa y mis depuraciones y me encanta esa semana que me hago mi depuración. Es como, ay, qué bien, voy a descansar, cocino menos, aprovecho este tiempo para ir más a la naturaleza, tengo más tiempo libre. O sea, no hacerlo un poco también desde ese placer, desde esa conexión con el cuerpo, con el gozo, con el autocuidado. Y no como simplemente, tengo que hacer ayuno, tengo que hacer ese esto, tengo que hacer lo protocolo y otro. no sé No. qué. Disfrutar, siempre disfrutar un poco de todo lo que empiecen a integrar en sus vidas. Y si no, dejarse acompañar, que también para eso están Exacto. también los profesionales como nosotros, que les acompañamos a que puedan integrarlo de forma pues un poquito más respetuosa, ¿no? en sus vidas. Aquí también debajo dejaremos las redes sociales de Gaby para que vayan a buscarla y aprendan más de ella, que ella es súper activa en redes sociales. Gracias, así que linda. ahí la encontrarán. Y nada, un placer haberte tenido en este espacio. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenida para hablar de más temas. Gracias, Bella. Así que vamos Sí. a dejar ese lugar a la audiencia para que comente qué más le gustaría explorar con Gaby, que aquí siempre hay temas de conversación. Y nada, muchísimas gracias por haber A estado ti, aquí. Marian, por la invitación. Espero que les guste. No, seguramente Me encantará que sí. leer los comentarios de este montón de cosas. Sí. Seguro. Muchísimas gracias. Y a ti, que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios que de todo lo que hemos hablado vas a empezar a aplicar hoy mismo, que has entendido sobre los parásitos, cuál es tu conclusión final. Me encantará leerte y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Genial. A lo grande y con disfrute, ¿no?